La charla, y si querés, Lautaro, si querés ir Voy compartiendo. sí. Dale. La charla de hoy estará a cargo del doctor Lautaro López Escalona, que es, bueno, médico especialista en psiquiatría, trabaja en área, que es asistencia a investigación en trastornos bipolares, una institución que se dedica a eso, y también es jefe de uno de los miles de servicios que tiene el Hospital Moyano. Va a hablar de tratamiento longitudinal de los trastornos bipolares. Exacto. Muchas Bueno, gracias por aceptar la invitación, Lautaro. no, por favor, gracias a vos, Julián, por la invitación y bueno, a todos los miembros del capítulo y a los presentes. Bueno, arranco entonces. Vamos a charlar un poco de lo que es entonces el tratamiento longitudinal de los trastornos bipolares. ¿Sí? Esta clase en realidad es como la versión abreviada, focalizándonos en la parte farmacológica de lo que es el tratamiento integral longitudinal de los trastornos bipolares, que obviamente implica mucho más que la parte psicofarmacológica, pero bueno, nos vamos a centrar en eso. Sí, previamente voy a hablar un poco de algunas cuestiones clínicas que hacen a la toma de decisión de qué fármacos podríamos utilizar en lo que es el tratamiento longitudinal, ¿sí? Pero van a ser cosas que estoy muy seguro que conocen. ¿Ven mi cursor? No sé si... Ok, listo. Bueno, los trastornos bipolares son trastornos del sistema nervioso central, ¿sí? Son frecuentes, con síntomas afectivos, síntomas y episodios recurrentes, son crónicos, poseen una alta carga genética, que esto es muy importante, y algo que va a ser central a lo largo de la clase, y por qué la clase se llama tratamiento longitudinal, es que afectan la funcionalidad y tratar de remediar esto va a ser uno de los objetivos principales del tratamiento. En cuanto a la epidemiología, sabemos que hay como tres momentos más frecuentes de inicio, el más frecuente en la adolescencia y adultos jóvenes. Se dice que el pico sería alrededor de los 25 años, si bien claramente suelen empezar antes y también tiene que ver con esto del retraso diagnóstico que suele haber en los trastornos bipolares y la exposición a múltiples tratamientos ineficaces o incluso iatrogénicos o potencialmente iatrogénicos. Y trastorno bipolar de inicio tardío, mayores de 40 años, que es lo que se conoce como late onset, o también el de inicio infantil. Y tienen un alto impacto en la salud pública. En cuanto a la etiología, también siendo rápido en toda esta parte de la clase, sabemos como que en psiquiatría es difícil determinar la etiología de los trastornos y por eso se los llama de esa forma y no necesariamente enfermedades, pero sabemos que las personas tienen sus factores neurobiológicos afectados, los cuales los factores ambientales impactan sobre los mismos, ya sean desde o sea, factores ambientales psicosociales o el desarrollo, o tóxico endocrino metabólicos que puedan, no sé, desencadenar algún tipo de episodio, más allá de que no siempre es así, a veces directamente aparecen los episodios sin ningún factor desencadenante o ambiental que uno pueda identificar. Pero sí, muy importante la carga genética, está visto en estudios de gemelos y también en sociedades más endogámicas, como las Amish, y múltiples estudios que muestran que la carga genética de los trastornos bipolares eh, es algo muy claro y de hecho es algo que uno en el consultorio lo ve, ¿no? Viene el paciente con un episodio depresivo y le empieza a preguntar y tiene antecedentes de familiares con episodios depresivos, con manías, con suicidios, así que bueno, eso es sumamente importante. El DSM-5 nos da esta como visión, que a propósito lo hice en cuadraditos, como más cuadrada de cómo son los trastornos bipolares. Muchos de los más frecuentes que inician con episodios depresivos, que cuando aparece la manía es cuando ya uno podría diagnosticar el trastorno bipolar tipo 1 o tipo 2 en caso que sea una hipomanía, episodios mixtos. Pero en realidad, si uno lo ve muchos pacientes con trastornos bipolares, se empieza a dar cuenta que no es tan cuadrado como nos lo presenta el DCM, sino que es más similar a esta descripción de Kraepelin, en la que dice que el amplio campo de la locura maníaco-depresiva, o lo que conocemos como trastornos bipolares, dan la impresión de trastornos mentales independientes, es decir, estos accesos o estados melancólicos, maníacos y mixtos, pero que la alternancia irregular de las expresiones
de estos episodios evidencia que son expresiones de un mismo proceso clínico. Y a estos hay que añadir los estados básicos que completan y acompañan al resto de la vida, que serían qué pasa entre esos episodios. Y eso es un poco lo que va a ser también el tema central de esta clase, ya que vamos a hablar del tratamiento longitudinal y no de los tratamientos de los episodios agudos. Entonces, más que estos línea de tiempo con episodios cuadrados bien determinados, podríamos pensar que los episodios anímicos o la línea evolutiva de los trastornos bipolares se parece un poco más a esto, ¿no? Esto es claramente un paciente bastante grave, una persona con trastorno bipolar con mucha sintomatología, en el que puede haber un primer episodio depresivo como bien puro, pero que después haya oscilaciones anímicas pequeñas a lo largo del tiempo, con pequeños tiempos de eutimia, episodios mixtos o episodios, qué sé yo, maníacos o depresivos, pero con sintomatología de lo que sería el polo diferente, pero que igual se lo puede catalogar como manía o depresión. Y esto que es lo que más me interesa, que es qué pasa entre los episodios en cuanto a los síntomas subsindrómicos, es decir, síntomas que no llegan a cumplir la severidad o la cantidad de síntomas como para considerar los episodios y qué es lo que suele aparecer entre los episodios, ¿sí? Así que esto le vamos a dar particular atención. En cuanto a la clínica, bueno, como decíamos antes, son muy heterogéneos, es decir, les presenté un paciente inventado antes, pero ponemos 10 pacientes con trastornos bipolares adelante nuestro y los 10 van a tener eh, sintomatología diferente, clínica diferente, evolución diferente. Los episodios maníacos y hipomaníacos pueden alternar con episodios depresivos, eso es lo que nos presentan también los manuales y los libros, pero sabemos que la mayoría inician con un episodio depresivo y no solo eso, sino que la mayoría de los pacientes o las personas afectadas por trastornos bipolares suelen tener la mitad de su vida síntomas depresivos o episodios depresivos. Y esto de los síntomas depresivos me refiero a estos síntomas subsindrómicos. Y también es muy importante los pródromos, esto de un inicio con ansiedad o depresión en la adolescencia, bueno, episodios anímicos en el periparto, no pródromos de los episodios, sino pródromo de la enfermedad. Desde ya alta tasa de comorbilidades psiquiátricas, alta tasa de comorbilidades y prevalencia de condiciones crónicas clínicas como, bueno, hipotiroidismo, o sea, causas endocrinas, síndrome metabólico. Esto considerando además que son pacientes que ya de por sí tienen una patología o un trastorno que van a hacer un tratamiento crónico también, entonces eso también es para tener en cuenta que muchas de estas medicaciones que los psicofármacos afectan a nivel endocrino y metabólico, riesgo de muerte por dosis en comparación con la población general y riesgo suicida elevado. El diagnóstico es básicamente ponernos en modo detective. Lo primero que hay que hacer es ver esto que les decía de los antecedentes familiares genéticos, porque ahí nos va a determinar un montón la probabilidad de que lo que estemos viendo sea un trastorno bipolar, sobre todo teniendo en cuenta que los pacientes suelen consultar en episodios depresivos y principalmente en el consultorio, ¿no? Obviamente los antecedentes personales, que ahí sirve a ser también como una línea de tiempo y buscar activamente las hipomanías y las manías, la respuesta previa a los fármacos, y para eso vamos a necesitar esto del concepto de las tres sillas, ¿no? La silla en la que nos sentamos nosotros, la silla en la que se sienta el paciente y la silla en la que se sienta un familiar o allegado del consultante para poder corroborar datos, ya sea antecedentes genéticos o de historia, antecedentes personales, pero sobre todo para esto de buscar activamente las hipomanías o manías que muchas veces no son tan identificadas por el propio paciente. Y el seguimiento, todos sabemos cómo seguir un paciente, pero bueno, en esto de charlar en lo longitudinal, el uso de Mood Chart es una estrategia sumamente útil en los trastornos bipolares, ya que nos permite, esto es un modelo, ¿no? Hay distintos modelos de Mood Chart o gráfico del estado del ánimo, en el que, bueno, se grafica a lo largo del tiempo la aparición de síntomas maníacos hacia arriba y de depresivos hacia abajo, y esto nos permite, si uno sigue un paciente, qué sé yo, por 5 años, estamos en el 2025 y tiene un episodio depresivo. Bueno, por ahí podemos ver, bueno, tuvo un episodio similar en el 2022, qué estrategia sirvió en ese momento y bueno, nos sirve para ir comparando la evolución del paciente. Y lo que hay que acordarse es que las escalas, ya sean las de depresión o la de manía, como la escala de Young, son herramientas de medida de severidad y de respuesta a intervenciones, no nos ayudan a hacer diagnóstico. En realidad nosotros el diagnóstico lo hacemos clínicamente y podemos medir la severidad y las respuestas a las intervenciones con estas escalas.
Y ahora sí, yendo a lo que nos convoca, que es el tratamiento farmacológico longitudinal. Como cualquier tratamiento farmacológico, primero tenemos que saber a quién tenemos adelante, ¿no? Los datos básicos de la persona, en cuanto a datos serían demográficos, desde ya descartar riesgos, respuestas previas al tratamiento, esto de las enfermedades coexistentes. A nosotros ya cuando tenemos un paciente adelante se nos va prendiendo la lamparita de qué fármacos podríamos utilizar, entonces ya ir pensando cuál es el perfil de efectos adversos de ese fármaco, tanto a corto, mediano o largo plazo, entendiendo que vamos a tratar a una persona de forma longitudinal, de forma crónica, las comorbilidades, bueno, uso de sustancias y la preferencia del paciente. Y obviamente lo más frecuente es que los pacientes nos consulten en un episodio, ¿sí? Ya sea un episodio depresivo, que es lo más frecuente, por ahí mixto podría ir arriba de manía y hipomanía, eh, pero nosotros sabiendo que estamos delante de una persona que padece un trastorno bipolar, sabemos que entonces es un trastorno crónico. Entonces, además de estar tratando el episodio agudo, tenemos que ir pensando que estamos tratando algo de manera longitudinal o, entre comillas, de mantenimiento, que es como se lo suele conocer o llamar en las guías. ¿Y por qué lo pongo entre comillas? Porque el tratamiento de mantenimiento debería llamarse o entenderse en realidad como un tratamiento longitudinal o estabilizador. Porque lo que tratamos de buscar en una enfermedad es tratar longitudinalmente sus síntomas y corregir lo que es el core sintomático, es decir, el centro de la enfermedad o el trastorno, que es corregir esta inestabilidad anímica. Porque los episodios o estos accesos, como los escribía Kraepelin, son como la fiebre de la enfermedad, ¿no? Es como la punta del iceberg, que es lo que vemos, pero en realidad la base es la inestabilidad anímica. Y de hecho es el tratamiento del trastorno propiamente dicho, el tratamiento longitudinal. Y en cambio, decir mantenimiento sería un poco reduccionista, porque solamente sería mantener a la persona de tal forma, ¿sí? Y sería mantener a la persona sin episodios, pero no nos habla de esta cuestión de la inestabilidad, de qué pasa en esta falsa eutimia con síntomas subsindrómicos o síntomas residuales de los episodios. Entonces, por eso la preferencia de llamarlo longitudinal. ¿Y cuáles serían los objetivos del tratamiento longitudinal? La recuperación sindromática, obviamente, la recuperación del episodio, ¿sí? Que es cuando el paciente no llega frecuentemente, que es disminuir la frecuencia, la duración y la severidad de estos episodios. Al mismo tiempo, o sea, todos estos objetivos son al mismo tiempo, ir pensando en la recuperación sintomática, es decir, que cuando ya no tenga los episodios, los síntomas en severidad y en cantidad y en duración como para considerar los episodios, tratar estos síntomas residuales o síntomas leves que pueden aparecer interepisódicamente. Y los dos siguientes serían como lo más importante en lo longitudinal, que es modificar el curso natural del trastorno, es decir, que la persona no solo se cure, entre comillas, del episodio agudo que motiva, ya que sea la internación o que tenga que tener licencia laboral y demás, sino que eso no le suceda más a lo largo del tiempo, o si le sucede, no sea en la misma frecuencia e intensidad que antes. Y sería tratar justamente lo que decía recién, la inestabilidad anímica. Y como punto final, pero objetivo desde el día uno, que el paciente pueda recuperar su funcionalidad eh, lo máximo posible. Pero ¿qué pasa con la recuperación funcional? Evidentemente es algo difícil de lograr. Este estudio lo que muestra es en 219 pacientes que han tenido un episodio psicótico de origen afectivo, es decir, puede ser una manía con síntomas psicóticas que han sido hospitalizados. Se los midió a los 3, 6, 12 y 24 meses. En naranja, colorado, aparece la recuperación sindromática, es decir, la recuperación del episodio, y en verde la recuperación funcional. Y vemos que no es para nada proporcional, o sea, no está correlacionado. Es decir, a los 6, 12, 24 meses ya casi el 100% de los pacientes habían tenido una recuperación sindromática del episodio. Pero la recuperación funcional también se mantuvo bastante estable, pero alrededor del 30%, entre un 30 y un 37%. Es decir, no todos los pacientes que logran una recuperación sindromática logran una recuperación funcional. Esto hay que ver si que no es parte del objetivo, entonces, qué sé yo, hay
factores que intervienen, como por ejemplo vamos a ir viendo cuando veamos los fármacos, algunos efectos secundarios de los fármacos o perfiles de tolerabilidad de ciertos fármacos a lo largo del tiempo que puedan estar afectando la funcionalidad. Y yendo a cuáles son los factores que repercuten más en una peor chance de recuperación funcional a lo largo del tiempo, este estudio que se hizo acá en Argentina por el doctor Strejilevich, midió bastantes variables que uno pensaría o que solemos pensar que son las determinantes en la evolución de lo que es y pronóstico de un trastorno bipolar, como por ejemplo, no sé, el tipo de trastorno bipolar, el tipo 1 le va peor, o el tipo 2 le va peor porque está más tiempo sintomático, años de evolución, retraso de diagnóstico, cantidad de internaciones y episodios previos. Pero bueno, lo que se vio es que los dos factores que correlacionaban estadísticamente de una forma significativa eran el porcentaje de síntomas de depresión subsindromática, es decir, la cantidad de días que pasaban con síntomas de depresión, independientemente del episodio depresivo, o sea, esta falsa eutimia que charlábamos previamente, y este factor de inestabilidad anímica, el Mood Instability Factor, que básicamente es eso, ¿no? Cómo el paciente cambia de polaridad o de síntomas anímicos a lo largo del tiempo, no necesariamente de episodios, sino que por ahí esto de pasar de síntomas depresivos a estar eutímico, a estar un poquito más acelerado. Nos habla también de esa inestabilidad y no necesariamente del pasaje de una manía, internación a un episodio depresivo. Entonces, la lupa está bien que la pongamos en el episodio depresivo y en el episodio maníaco, pero en el tratamiento longitudinal es muy importante ponerla en lo que pasa entre los episodios. Y esta diapositiva también muy gráfica que saqué también de los cursos que solemos hacer en área, cómo tenemos que poner un ojo en lo que está pasando en el momento que nos vienen a consultar, que sería en el episodio, que generalmente es el depresivo, pero también ir poniendo un ojo en lo que pensamos que va a ser la evolución de la enfermedad. Porque como decíamos antes, nos vienen a consultar por un episodio agudo, pero eso es una enfermedad crónica. Y pasando a lo que son las guías de tratamiento, la guía CANMAT, bueno, todos la deben conocer, que es la guía canadiense para el manejo de los trastornos bipolares de la Sociedad Internacional de los Trastornos Bipolares, lo que hace es hablar primero de los episodios maníacos, en segundo lugar de los episodios depresivos, y recién en tercer lugar habla del tratamiento de mantenimiento, es decir, va de lo agudo a lo longitudinal con estos cuadritos tan lindos y gráficos que la verdad que están buenos porque son muy visibles, con tratamiento de primera línea, pasa en la prevención de depresiones, de manía, prevención de cualquier episodio, eficacia en los episodios agudos, la tolerabilidad, separándolos en primera línea, segunda línea. Pero el tercer consenso argentino sobre el manejo de los trastornos bipolares, que bueno, el doctor Pecio también participó de esto, eh, trajo como innovación hablar en primera instancia del tratamiento integral de los trastornos bipolares y primero hablar de esto, del tratamiento propio de la enfermedad, del trastorno, el tratamiento longitudinal, y luego hablar de los episodios, ¿sí? Y eso es un poco lo que vamos a tratar de hacer ahora. ¿Y cómo elijo el psicofármaco? Obviamente nos vamos a basar en la evidencia y los grados de recomendación, es decir, en que esto es lo que muchas veces nos presentan las guías de tratamiento, pero no hay que hacerlo a ciegas, o sea, hay que entender también por qué están en esos lugares y por qué a veces no necesariamente están ordenados de la forma que es más clínicamente significativa, sino que a veces hay por ahí eh, intereses de la industria y eso hace que la evidencia esté un poco sesgada. Obviamente, como decíamos antes, conocer al paciente, esta es la pirámide poblacional del censo del 2022 y obviamente las guías están basadas en lo que sería este tipo de grupos, o sea, hombres eh, adultos, pero sabemos que nos pueden caer personas adultas mayores y que muy frecuentemente pase que nos caiga personas que son mujeres, ¿no? Porque el 50% de la población es mujer y sobre todo tener en cuenta las mujeres en edad fértil. Ahora, no solo vamos a tener en cuenta la eficacia del fármaco a la hora de elegirlo, sino que también tenemos que tener en cuenta los efectos adversos generales del mismo, el impacto metabólico que puedan tener y los efectos adversos cognitivos motores, porque en general suelen ser predictores de mayor adherencia, menor adherencia, de satisfacción en el tratamiento, y nosotros no solo queremos que el paciente adhiera a las indicaciones porque está obligado, sino que entienda
el potencial beneficio que puede tener del tratamiento, y la verdad que si tiene muchos efectos secundarios o poca tolerancia al fármaco que nosotros le estamos indicando, y es bastante obvio y entendible que esto se ponga en juego, sobre todo en un tratamiento que es crónico, ¿sí? Por eso le doy tanta importancia a esto. Y la cognición, o sea, sabemos que hay un porcentaje de pacientes con trastornos bipolares, ya lo vamos a ver un poquito más adelante, que tienen cierta afectación cognitiva y otros que no, pero a lo largo del tiempo queremos que las personas tengan la cognición preservada, sobre todo por esta cuestión de lo longitudinal y la recuperación funcional. Entonces ahí vamos a tener que tener en cuenta varios conceptos. Obviamente uno va a ver si es una persona que ha tenido complicaciones obstétricas, que son, bueno, los estudios sobre cognición en trastorno bipolar han sido variables que han mostrado eh, peor desempeño cognitivamente, bueno, condiciones del neurodesarrollo como TEA, TDA, la distribución general del IQ, las comorbilidades, tanto psiquiátricas como comorbilidades clínicas, sobre todo metabólicas endocrinas, y el efecto propio del tratamiento, o sea, cómo el tratamiento afecta a la cognición. Y ahora sí vamos a pasar a hacer medio una disección de lo que son las guías de tratamiento y los fármacos de primera y segunda línea y algunos de tercera línea, de lo que es el tratamiento longitudinal de los trastornos bipolares. Y vamos a empezar por el gold standard de los mismos, ¿sí? Con el litio. Este es John Cale, que fue bueno, la persona que primero describió el efecto del litio en la excitación psicótica, decía él. Y vamos a tomar este artículo, vamos a irnos bien al pasado, un artículo de 1967 de Bastrup y Mogenskow, que hablan del litio como un agente profiláctico, es decir, ya hablando de la prevención, ya hablando de algo longitudinal, y no solamente de esto como el primer concepto de John Cade de su efecto sobre la excitación psicótica. Y este estudio lo que hace es un diseño en espejo. Yo puse esta explicación por si alguno no conoce cómo son esos tipos de estudios. En este estudio lo que se hace es comparar en espejo la misma persona previo a la intervención y luego de la intervención. Es decir, nosotros queremos medir, por ejemplo, la tasa de hospitalizaciones o la tasa de recaídas, la tasa de aparición de algún episodio. Seguimos al paciente en un periodo pre-intervención, se le hace una intervención y luego se lo sigue y se ve si la intervención redujo estos eventos. ¿Sí? El comparador sería la misma persona. Y acá lo van a ver en el estudio que les mencionaba antes. Es lo mismo que hicieron un mood chart, básicamente, en la que estos cuadraditos y estas líneas verticales representan distintos tipos de episodios anímicos y cómo a partir de la administración de litio, que es la línea horizontal, el curso de la enfermedad se fue modificando y los primeros resultados que arrojaron son muy similares a los que tomamos ahora en día para pensar por qué el litio es una buena opción, que es que el litio interfiere en el curso de la psicosis maníaco-depresiva, ya sea alterando la frecuencia de los episodios, la duración de los mismos, la intensidad de los mismos o una combinación de estos cambios. Y yéndonos un poquito más a la actualidad, aunque si bien no hay muchos estudios nuevos respecto al litio, ya sea porque es un fármaco que ya fue estudiado, o por una cuestión de que no hay interés en la industria de hacer nuevos estudios del litio, vemos en estos metaanálisis, en este tomó más que nada estudios naturalísticos y en este otro con grupo con comparadores, es decir, con litio versus placebo, con estudios controlados randomizados. Se metaanalizó los resultados para ver el efecto del litio a largo plazo. Y se ve que, bueno, no sé si saben cómo se lee un forest plot, que es el resultado de los metaanálisis, pero bueno, cada cuadradito es el resultado de- del estudio que están mencionados acá, o de este lado, en este otro metaanálisis de este lado. Y si tocan la línea del cero, serían que no son estadísticamente significativos o no serían lo suficientemente robusta la evidencia como para pensar que están a favor de lo que se está estudiando, que en este caso es el litio para el tratamiento longitudinal. Y lo mismo si tienen la línea que cruza, es que disminuye como la validez de los resultados y después se saca como
no es el promedio, pero bueno, el resultado en combinación y vemos que el litio sería un buen fármaco para el tratamiento longitudinal. Y ahora yendo como más en detalle, ¿sí? ¿Qué pasa en el litio en comparación con otros estabilizadores del ánimo? Este estudio de Kessing lo que dice es que es difícil encontrar estudios de calidad en el que comparen litios con otros fármacos. Ya vamos a ir viendo por qué cuando veamos los otros fármacos. Pero uno de los motivos también es que es difícil hacer y caro hacer estudios a largo plazo en los trastornos bipolares. Entonces resultan mejores los estudios observacionales o naturalísticos en setting clínicos reales, ¿sí? Y este de acá agarraron y hicieron una revisión de estudios de este tipo que tuvieron un seguimiento de al menos un año. Y lo que se vio es una superioridad de la monoterapia con litio en comparación a la monoterapia con otros estabilizadores del ánimo. Si bien la combinación de litio más otro estabilizador o combinación de otros psicofármacos mostraron eh, ser mejores que la monoterapia, no fue así en todos y no fue estadísticamente significativo. Esto quizás también lo conocen, pero es para introducir el tema de lo que es la litemia. Este es el litiometer, que es, o litiómetro, que lo que hace es agarrar de las distintas guías de tratamiento, ya quedó un poco desactualizado, las recomendaciones que utilizan para la litemia, que es bueno, la medición del litio en sangre, que es la forma que tenemos para ver la dosis, entre comillas, efectiva del fármaco que estamos utilizando y cuál es la litemia que se suele utilizar en mantenimiento, ¿sí? Entre 0,6.8. Hay pacientes que la verdad es que con litemias de 0,6 andan bien y hay pacientes que requieren litemias un poquito más elevadas. Obviamente, cuanto más elevado, más chances tenemos también de eh, efectos secundarios o eventos adversos o intoxicación. Y esto es algo que también vamos a tener que tener en cuenta, la litemia, según la edad del paciente, ¿no? Esto, a ver, los pacientes pueden consultarnos cuando son jóvenes, que es lo más frecuente, por sus trastornos anímicos, pero la idea es que lleguen a ser adultos y adultos mayores. Entonces, en esta task force de adultos mayores de la Sociedad Internacional de Trastornos Bipolares, lo que hicieron es un consenso de expertos, revisar la evidencia y determinar que el litio sigue siendo la opción preferida en monoterapia para el mantenimiento y que es segura. Lo que sí, obviamente, hay que ajustar la litemia eh, según la edad. Esto qué sé yo, es lo que figura en este artículo, pero me parece que lo más importante es lo que viene ahora, que es uno de los fantasmas que aparece cuando alguien piensa en utilizar litio, que es qué pasa a nivel renal. Y esto para repasar un poco de nefrología. eh, Nosotros vamos a tener la tasa de filtrado glomerular estimada, ¿sí? Y esto va a ser un valor que nosotros vamos a tener que ir midiendo en el paciente que toma litio. Debería también medirse en otros psicofármacos, pero bueno, con litio está sumamente establecido y estandarizado de qué forma hacerlo. Y a partir de la creatinina y utilizando una aplicación que podamos bajarnos en nuestro celular o buscar en internet, se puede sacar la tasa de filtrado glomerular estimada, que nos daría un valor estimado de cómo es la función del riñón. Y vemos que cuando es por debajo de 90, ya se empieza a hablar de una función normal o ligeramente reducida, pero ya está levemente disminuida. Y si baja por debajo de 60, ya empezamos a hablar de lo que es la enfermedad renal crónica, hasta obviamente la falla renal cuando hay cuando la tasa de filtrar glomerular es menor a 15. ¿Y qué pasa con el litio y la función renal? Lo que sabemos, o sea, es verdad, el litio puede disminuir la tasa de filtrado glomerular estimada y se asoció a mayores tasas de enfermedad renal crónica. Pero la realidad es que no es, si bien baja la tasa de filtrado glomerular estimada y hay otros factores de riesgo como la edad avanzada, el uso concomitante de otros psicofármacos, el uso concomitante de otros fármacos, el uso durante años de eh, fármacos de uso habitual como los AINES. eh, Nos puede llegar un paciente que ya tenga una tasa de filtrado glomerular por debajo de 90. Eh, y este estudio, que tomó 6.659 pacientes, en un estudio retrospectivo, o sea, fueron viendo eh, dentro de ellos cuántos tomaban litio, creo que eran aproximadamente 1.500, y cuántos de ellos desarrolló una enfermedad renal crónica
es decir, con una tasa de filtrado glomerular menor a 60. Ahora no me acuerdo eh, cuánto tiempo se lo siguió, pero bueno, había sido bastantes años, bueno, acá dice 10 años de follow-up. Y solamente de estos 1.500 aproximadamente pacientes que tomaban litio, 10 presentaron una enfermedad renal crónica, es decir, el 0,6. Es decir, es un evento bastante, si bien es grave, es un evento bastante raro. Y por otro lado, remarcaban el sesgo de detección, porque lo comparaban con otros pacientes con trastorno bipolar, pero que no tomaban litio. ¿Y qué pasaba? La realidad es que la tasa de análisis de sangre era sustancialmente mayor entre los usuarios que tomaban litio versus los que no tomaban litio, porque como decía antes, tenemos bastante estandarizado y sabido que tenemos que buscar cómo está la función renal del paciente que toma litio, pero no se hace con otros fármacos como otros estabilizadores del ánimo, antipsicóticos, antidepresivos, que también pueden dañar la función renal. Y otro fantasma, pero un poquito más chiquito, es el que pasa con el litio y la glándula tiroides. Sabemos que puede disminuir la producción de la hormona tiroidea y esto aumentar la TSH, que es la forma por ahí que tenemos para identificar y ir haciéndole un seguimiento a la función tiroidea. Y que hay síntomas del hipotiroidismo, que puede ser secundario al litio, que son síntomas cognitivos y anímicos que nos pueden confundir y hacernos pensar que la persona estaba teniendo un episodio depresivo. Entonces, cuando una persona en tratamiento con litio tiene fatiga, cambios de humor, o alteraciones en la memoria o síntomas depresivos, además de chequear la litemia, tenemos que chequear también cómo está la función tiroidea. Y este estudio también lo que muestra es en pacientes resistentes, entre comillas, al litio, que han presentado ciclado rápido, si bien son pocos pacientes, es un estudio bastante lindo, en el que se randomizan los pacientes y se les da T4, o sea, levotiroxina, T3 y placebo, se los siguen un tiempo a estos pacientes que vienen con mucho ciclado, es decir, más de 4 episodios por año, y se vio que el grupo que recibió levotiroxina presentó un mayor tiempo de eutimia, ¿sí? Y una disminución en el tiempo de estado mixto que el grupo placebo, es decir, mejoraron su ciclado y mejoraron en cuanto a menos síntomas mixtos. Y bueno, la T3 no ha mostrado superioridad, pero sí la levotiroxina. Entonces, cuando tenemos un paciente que toma litio y que tiene una aparente recaída depresiva, o tiene un aumento del ciclado, lo que tenemos que hacer es controlar la función tiroidea y suplementar con T4, si es necesario, obviamente, ¿no? Y en general lo que se dice es mantener la TSH por debajo de 1,5, debajo de 1, o en casos por ahí más graves, suprimir el eje tiroideo directamente con levotiroxina, ¿no? Y en cuanto a la cognición, lo que decíamos antes, las personas con trastorno, o sea, esto es independientemente de pacientes que hayan tomado litio. Los pacientes con trastorno bipolar tipo 1 mostraron peor rendimiento en la memoria verbal, episódica y visual versus los controles, pero esto es independientemente de la medicación. Y en estudios que comparan pacientes que toman litio versus no litio y se les hizo un seguimiento a lo largo del tiempo, veían que los pacientes que tomaban litio en comparación a otros psicofármacos presentaban una mejoría en la puntuación del índice cognitivo global. Ahora hay que ver si es porque el litio lo mejora o era porque los pacientes que tomaban otros psicofármacos eh, tenían una peor puntuación cognitiva por el efecto de los mismos. Entonces dice, podría ser beneficioso para el funcionamiento neurocognitivo o al menos no parece afectar significativamente la cognición. Y de ahí que también empiezan a aparecer estos estudios de si el litio podría proteger contra la demencia. Obviamente son hipótesis del efecto neuroprotector del litio, pero lo que es interesante es que en este estudio agarran a un montón de pacientes de la base de datos de Dinamarca. Los países nórdicos tienen bases de datos muy grandes para hacer estudios retrospectivos bueno, de distintas intervenciones y cómo fue la evolución. Y se ve ahí, 50% habían estado expuestos a litio, 35% anticonvulsivos, casi 90 antidepresivos, casi un 80 antipsicóticos. Y la conclusión fue que el tratamiento continuo con litio se asoció con una tasa reducida de demencia, o sea, que los pacientes que tomaban litio presentaron menos tasa de desarrollo después de demencia en comparación con los pacientes que tenían trastorno bipolar, pero recibían otro tipo de psicofármacos.
Otro fantasma en el uso del litio sería la conducta suicida y el riesgo de intoxicación con litio. Es muy frecuente escuchar gente que dice no le doy litio al paciente por riesgo de intoxicación si de hacer una sobreingesta con litio. Y no vamos a hablar tanto de esto, lo vamos a pasar un poco rápido, pero en este metaanálisis que ve la prevención de suicidio en trastornos anímicos con el uso de litio, y lo compararon con eh, distintos psicofármacos y versus placebo, y se vio que el litio, sobre todo versus placebo, fue muy significativa la reducción de suicidalidad en pacientes con trastornos anímicos. Pasando a un segundo fármaco, pero que también es de primera línea, pero por ahí con un nivel de eficacia y de evidencia menor que el litio, tenemos a la lamotrigina. Y ahora les voy a presentar dos estudios, les muestro así rápido, pero van a ver que son iguales, así que voy a utilizar esta diapositiva. Lo que estudian es en pacientes con trastorno bipolar tipo 1 que presentaban una manía, hipomanía o un episodio depresivo, ¿qué efecto tiene la lamotrigina a largo plazo en pacientes que han presentado un episodio anímico agudo? Bueno, a estos pacientes, ¿qué pasa? Se les va quitando lentamente las medicaciones con las que ya venían y se les va titulando la motrigina, ¿sí? Hasta más o menos una dosis de 100-200 miligramos. Esto es lo que es la fase abierta del estudio. Y luego, antes de randomizarlos y que empiece formalmente el estudio, se deja pasar unas semanas de estabilidad, es decir, que participan los pacientes que han logrado la estabilidad con estas dosis de la motrigina, y luego se los randomiza entre los que continúan con la motrigina, es decir, con el fármaco que se curaron, entre comillas, del episodio con el que venían, o por lo menos se mantuvieron estables durante 4 semanas, los que continuaron pero con placebo, es decir, se les sacó la lamotrigina y quedan con solo placebo, y los que quedan con solo litio. Ambos estudios arrojaron estos resultados. En amarillo vemos el placebo, en violeta es la lamotrigina y en celeste el litio. La verdad es que bueno, los colores son muy similares, pero lo que vemos es que tanto el litio como la lamotrigina fueron efectivos para reducir el riesgo o sería posponer el tiempo de la aparición de un nuevo episodio de cualquier tipo, y la realidad es que bastante similar los resultados. Cuando se lo desglosa entre episodios depresivos y episodios maníacos, hipomaníacos, ya no se separan tanto del placebo, pero la lamotrigina le va un poquito más mejor que al litio. En cambio, en los episodios maníacos, al litio le va mejor que la lamotrigina, pero a la lamotrigina le va bastante bien también en comparación con el placebo. Y yendo a lo que decíamos de la tolerabilidad, porque la eficacia, bueno, ya la acabamos de conversar, sabemos que al paciente cuando le damos la motrigina le explicamos cómo tomarla, cómo ir titulándolo de forma lenta, le explicamos los posibles efectos secundarios dermatológicos, Steven Johnson, ir a la guardia, etcétera, pero por ahí no les hablamos tanto de esto, o no tenemos tan en cuenta estos otros efectos adversos cognitivos conductuales, que en general suelen ser más determinantes, porque el efecto dermatológico es más determinante para nosotros de decir, bueno, el paciente no puede continuar con este fármaco. En cambio, estos otros efectos secundarios suelen ser más molestos subjetivamente para el paciente y no tanto para nosotros. Por ejemplo, el insomnio, por eso recomendamos utilizar el litio por la mañana. Si bien hay gente que no le pasa, a muchas personas les altera la calidad del sueño. Síndrome de descontinuación muy reportados por la motrigina y con síntomas cognitivos o conductuales, y estos brain zaps, que son como descargas, como sensación de descargas eléctricas, que también lo describen mucho los pacientes cuando se discontinúan los antidepresivos, fallas y quejas cognitivas, hay gente que refiere esto en tratamiento con la motrigina, ansiedad, síntomas obsesivo-compulsivos, que esto una vez que uno lo empieza a buscar, lo ve más frecuente de lo que aparece reportado en las guías de tratamiento o en los libros de farmacología, y la inducción de tics o turetismo. ¿Y qué pasa con la quetiapina? Que vimos que en la CANMAT, no nos detuvimos ahí, pero en la CANMAT, para que sepan, aparece primero el litio y en segundo lugar la quetiapina. Hay un montón de estudios de quetiapina.
¿sí? En trastorno bipolar. Sabemos que la quetiapina es un fármaco que usamos en psiquiatría desde dosis mínimas para utilizar en insomnio a dosis altas, no sé, de 12,5 a 900 miligramos, medio que podamos utilizarlo para todo. Pero vamos a tomar estos estudios que son de el tratamiento de mantenimiento, del uso de quetiapina en mantenimiento. Es similar a lo que los estudios que les refería de la motrigina, en el sentido de que son personas que han tenido un episodio anímico previo, se les administra quetiapina en dosis bastante amplia, ¿no? Porque no es lo mismo tomar 300 miligramos de quetiapina que 800 miligramos, pero bueno, es una dosis bastante grande, una diferencia de dosis, perdón, bastante grande. Se los mantiene de 0 a 20 semanas con esa dosis hasta que están estables, y luego de estar 4 semanas eutímicos, se los aleatoriza entre los que continúan con quetiapina, es decir, el fármaco que los estabilizó nuevamente, los que siguen con litio, los que siguen con placebo. Pero ¿cuál es el chiste o, va, chiste? Eh, la gracia para los que hacen estos estudios es que en la fase de pre-randomización se eliminan un montón de pacientes. Esto suele pasar en todos los estudios porque muchos pacientes se van porque obviamente tienen efectos secundarios o no quieren continuar el estudio, se pierden en el tiempo, lo que sea. Pero además lo que hicieron es, de forma activa en este tipo de estudios, es eliminar a los pacientes que no lograron esta estabilidad. Es decir, que solamente llegan a esta fase de randomización los pacientes respondedores a la quetiapina. ¿Y qué pasa? Obviamente la línea punteada es el placebo. Obviamente que el placebo le fue súper mal, pero en un principio la quetiapina le va mejor que al litio, que tiene bastante sentido, porque eran pacientes que ya respondían previamente a la quetiapina, y ya sea por un efecto de discontinuación del mismo, han caído muy fuerte o han tenido episodios muy tempranos con placebo o con litio. Pero vemos que luego, a lo largo del tiempo, el litio se acerca, y de hecho pasa en el tiempo de recurrencias maníacas y se acerca mucho en el de recurrencias depresivas, a lo que es la quetiapina en pacientes que ya venían respondiendo a dosis bastante elevadas de quetiapina. Entonces el litio como que termina ganando la carrera, iniciando la misma con una rueda pinchada. Y este otro estudio lo que hace es ver cómo le va a los pacientes que se estabilizaron previamente en combinación de litio y quetiapina, es decir, no es que tomaban solamente quetiapina, sino que tomaban litio y quetiapina y se estabilizaron con esa combinación de fármacos, que parece en primera instancia una combinación buena desde el perfil de eficacia y que muchos utilizamos. Y luego los aleatorizaron en los que continuaron solo con litio y los que continuaron solo con quetiapina, y se lo siguieron un año. Y los resultados fueron muy similares a lo que charlábamos antes. Es decir, hasta la semana 26 más o menos, los pacientes presentaron una respuesta similar, los que tomaban quetiapina y litio, para la prevención de síntomas maníacos y depresivos. Y luego los pacientes que tomaban quetiapina les fue peor. Y lo mismo en las escalas que midieron el funcionamiento sociolaboral, ¿sí? Los pacientes con litio mantuvieron cierta estabilidad en sus puntajes de las escalas, y los pacientes que tomaban quetiapina fueron disminuyendo a lo largo del tiempo. A ver, es verdad, uno utiliza el litio como comparador al ser esto del gold standard, pero no quiere decir que uno no utilice quetiapina, no utilice valproato, como vamos a ver después y demás, ¿no? O sea, la idea no es hacerle una misa al litio, pero es explicar por qué el litio parece ser la mejor opción en lo que es un tratamiento longitudinal. Y en cuanto a lo que es los efectos secundarios, me pareció importante remarcar esto, porque todos sabemos que la quetiapina aumenta de peso, o puede dar sedación, que lo voy a nombrar después también, pero eh, no siempre se tiene en cuenta la alta frecuencia de desarrollo de prolongación severa del QT de la quetiapina. Incluso en este estudio lo que muestran es al mismo nivel que el haloperidol, y que aumentó la quetiapina significativamente mayor el riesgo de arritmias ventriculares y muerte súbita de origen cardíaco. Es decir, así como sabemos que tenemos que hacer muchos estudios en los pacientes que toman litio,
que tampoco son tantos estudios, pero bueno, eh, sería importante hacer un seguimiento cardiológico en los pacientes que toman quetiapina, que son mucho más que los que toman otros fármacos. Y como decía recién, el aumento de peso, la obesidad, el síndrome metabólico y lo que es el Black Box Warning de la FDA para los antipsicóticos segunda generación, que si bien está hecho para pacientes adultos mayores o con demencias, eh, este aumento de riesgo de la mortalidad, bueno, parece importante tener en cuenta para toda la población que va a hacer un tratamiento crónico con este tipo de fármacos. Y los efectos cognitivos conductuales, la sedación, como decíamos antes, alteraciones cognitivas, ya sea por la misma sedación o por el mismo efecto deficitario de los antipsicóticos, los síndromes metabólicos que pueden dar riesgo cardiovascular o riesgo de eventos cerebrovasculares, síndrome anticolinérgico del mismo fármaco, o por la discontinuación rebote colinérgico con síntomas también cognitivos, conductuales, y la inducción de síntomas obsesivo-compulsivos que está sumamente descripta. ¿Qué pasa con el valproato? Este estudio, que es un estudio Balance, se llama, lo que hace es, en un paciente después de una manía, que se estabilizó con litio y divalproato, se lo randomiza en pacientes que continúan con solo divalproato, los que continúan con la combinación de litio y divalproato y los que continúan en monoterapia con litio. Es decir, no hay un placebo, sino que continúan o con la misma combinación o con monoterapia de alguno de los dos fármacos. Y lo que se vio es, para el riesgo de episodio de todo tipo, al que mejor le fue para prevenirlo sería, está medio confuso como lo escribí ahí, perdón, el que mejor le fue para prevenir un episodio de cualquier tipo es a la combinación del litio más valproato, luego el litio y después el valproato. Para episodios maníacos lo mismo, combinación, luego litio, luego valproato. Y para los episodios depresivos al litio le fue mejor que a la combinación y mejor que al valproato. Y otra cosa que destacan es la mayor tolerabilidad de los pacientes que tomaban litio en monoterapia, es decir, mayor satisfacción del usuario y también menor tasa de efectos secundarios. Entonces uno podría sacar como conclusión eh, que el litio en monoterapia sería quizás una mejor opción, porque la tolerabilidad es mayor, en episodio depresivo es mejor el litio que en la combinación, y el valproato está siempre último. Entonces, ¿qué tanto de esta combinación es por el valproato y qué tanto es por el litio? Y en los efectos adversos generales, sabemos que los pacientes muchos detestan tomar valproato y bueno, uno no debería por qué juzgarlos, porque en realidad el perfil de efectos secundarios son bastante desagradables, aumento de peso, y efectos metabólicos, síndrome de ovario poliquístico, alopecia, efectos adversos dermatológicos, hepatotoxicidad, pancreatitis hematológica, bueno, esto por ahí más de la parte médica. Y a nivel cognitivo, conductual, bueno, la sedación que puede traer el mismo fármaco, alteraciones y quejas cognitivas, lo mismo, sentirse embotados, sentirse enlentecidos. Pero quería destacar esto también de la hiperamonemia que puede generar el uso del valproato. Y la hiperamonemia, es decir, el aumento de amonio en sangre, puede llevar a un edema cerebral y una hipertensión endocraneal y dar una encefalopatía, ¿sí? Que si bien puede haber casos graves, que en los que haya convulsiones, signos de foco, ataxia, coma, puede haber casos leves en los que el paciente está letargado, confuso, eh, con síntomas disatencionales. Y bueno, ante un paciente que está tomando valproato y empieza con este tipo de sintomatología, uno debería pedir amonio y una valproemia. Y si el amonio está elevado, uno debería tratar de disminuir o suspender el valproato, dependiendo del caso, y también se pueden utilizar otros fármacos como la lactulosa y la carnitina para el tratamiento del mismo. Bueno, carbamazepina, dos palabras porque no hay mucha información, esa es la realidad, un poco también por esta cuestión de que es un fármaco bastante antiguo. Eh, pero bueno, tiene una probada de eficacia en la manía aguda y la prevención de recaídas en manías, que esto es lo que queremos buscar en esta clase, o sea, la prevención de las recaídas, pero no hay datos tan convincentes para la prevención de la depresión. Y este que decía de poca información respecto a la carbamazepina,
pero la información que existe no es tan diferente a la que ya existe del valproato. Entonces uno podría pensar si en realidad la carbamazepina no podría ser un mejor fármaco del valproato. Lo que pasa es que, bueno, por las interacciones farmacológicas, esta cuestión de la inducción y la autoinducción enzimática de la carbamazepina, también uno lo deja por ahí en algo de segunda o tercera línea de tratamiento. Y cuando hablábamos de que muy frecuentemente nos puede llegar a consultar una mujer en edad fértil, que aunque quizás no tenga ninguna intención de ser madre, esto nosotros lo tenemos que tener en cuenta, como el valproato es un fármaco que eh, tiene un alto riesgo de malformaciones, o sea, de teratogenia, sobre todo a nivel del desarrollo del cierre del tubo neural, formaciones neurológicas, pero también cardíacas, craneoencefálicas, uretrales. Y lo que está muy en boga ahora es el tema de la teratogenia neuroconductual, es decir, alteraciones del desarrollo en niños nacidos de madres, pero también de padres que reciben valproato. ¿Sí? Carbamazepina también tiene, podríamos ponerlo como un naranja en vez de en un rojo, pero tiene cierto riesgo de alteraciones también neurológicas. La lamotrigina, lo más reportado es el paladar hendido, pero no se separa tanto de lo que ocurre en la población general. Si bien aumenta el riesgo, no es tanto. Y el litio lo mismo con las malformaciones de Epstein. Antes se creía que era mucho más alto el riesgo, pero los estudios nuevos van mostrando bueno, es más cerca del 0,1 que bueno, lo que se pensaba antes. Y no hay evidencia de teratogenia neuroconductual tanto para la motrigina y el litio. El litio lo que pasa es que no es un fármaco que se dé durante la lactancia, entonces bueno, porque bueno, pasa eh, por la leche y bueno, sería todo un tema, pero bueno, no nos vamos a meter ahí porque escaparía un poco o alargaría mucho la clase. ¿Y qué pasa con los antipsicóticos? La CanMat pone, además de la quetiapina, que ya lo vimos, a la cenapina, pero bueno, acá no tenemos, y al aripiprazol como fármacos de primera línea en el tratamiento, en el mantenimiento. Vamos a ver entonces la evidencia del aripiprazol para el mantenimiento. Está basado en este estudio, la información sacada, y lo que se vio es que el aripiprazol es bueno para prevenir las recaídas maníacas. De hecho, sabemos que el aripiprazol es un muy buen antimaníaco en el episodio agudo, y le fue mejor que al placebo, obviamente. Pero en las recaídas depresivas no mostró eh, diferencias significativas contra el placebo. Entonces no sería buen fármaco para prevenir las recaídas depresivas. Entonces, si lo consideramos para un tratamiento longitudinal, la verdad me parece o impresiona un poco, eh, no sé, es osado ponerlo en primera línea, considerando que no hay evidencia para la prevención de episodios depresivos y que son la mayoría de los episodios que suelen tener nuestros pacientes con trastornos bipolares. Y en segunda línea aparecen otros antipsicóticos, como bueno, la olanzapina, la risperidona, bueno, aparece la carbamazepina, la luracidona en combinación con litio y valproato. La olanzapina, la verdad es que le fue en el estudio que se realizó para la prevención de episodios en pacientes con trastorno bipolar tipo 1 les fue muy bien, pero la tasa de efectos secundarios fue altísima y por eso es que lo ponen en una segunda línea, sobre todo en lo que tiene que ver aumento de peso, alteraciones del intervalo QT, aumento de la prolactina, alteraciones de la glucemia, síntomas extrapiramidales ni hablar. Así que si bien es un buen fármaco, sobre todo antimaníaco, bueno, considerando que es un tratamiento a largo plazo, el riesgo de síndromes metabólicos o síntomas extrapiramidales parece muy elevado por sobre el beneficio que podría tener. Y este es el estudio que hizo Perdón, que sí, perdón, Lautaro, ¿sabés que se va la presentación y aparece algo de... Ahí está, ahí volvió. ¿Vos estás tocando algo o...? no estoy tocando como siempre que se veía. Como que se está transmitiendo la pantalla. Bueno, Ahora, nada. ahora se ve bien. Ahora sí, pasó dos veces. No, está bien, listo, seguí. Ok, Perdón. bueno.
Bueno, este es el estudio que muestra la combinación de luracidona más litio o valproato versus placebo más litio o valproato, y se vio que los pacientes que tomaban litio o valproato más luracidona, tuvieron mejoría en comparación a los que tomaban placebo, pero no fue estadísticamente significativo. Entonces, la verdad que por ahí la luracidona es un muy buen fármaco para el tratamiento de episodios agudos, pero no tendría mucho sentido mantenerlo mucho tiempo luego de la estabilización anímica. Y la cariprazina, que este estudio salió después de la publicación de la CANMAT y del consenso argentino, directamente no fue superior al placebo en la prevención de recaídas anímicas. Y obviamente lo que decíamos de los antipsicóticos, el riesgo del síndrome metabólico y aumento del riesgo de mortalidad. Y en cuanto a los efectos extrapiramidales de los antipsicóticos, se vio con esto del number needed to harm, que sería el número necesario para dañar, sería, o sea, cuántos pacientes tienen que estar expuestos a determinado intervención o fármaco para desarrollar un evento secundario. Vemos que son menos para trastorno bipolar, es decir, menos pacientes tienen que estar expuestos a un antipsicótico para desarrollar síntomas extrapiramidales que en pacientes con esquizofrenia. Y sobre todo los pacientes con depresión se vieron más vulnerables a sufrir trastornos agudos del movimiento. Y a nivel cognitivo, sabemos que los antipsicóticos en agudo pueden provocar retraso psicomotor, disforia, que puede ser una presentación cognitiva misma de la caticia, inquietud interior, deterioro funcional, parálisis de la voluntad, y a nivel crónico, lo que se conoce como un síndrome deficitario por neurolépticos, con apatía, desapego emocional, falta de energía, disforia, reducción del impulso, creatividad, iniciativa. Y muchos estudios muestran también cierta evidencia que los antipsicóticos producirían un cambio estructural a nivel cerebral, es decir, que disminuirían el volumen de la materia gris, especialmente a nivel frontal. Esto es sacado para ir cerrando los fármacos de tercera y cuarta línea del consenso argentino. Bueno, la cariprazina la volamos porque, bueno, ya en el 2024 vemos que el único estudio que hay dice que no hay evidencia. La clozapina hay pocos estudios, sí, pero los que hay les va bastante bien. Este, por ejemplo, dice fue similar a otros antipsicóticos en episodios maníacos y superior a los otros antipsicóticos entre pacientes con trastornos resistentes. Que bueno, sabemos que los trastornos resistentes es como una convención, ¿no? Es algo inventado por los psiquiatras, que significa eso, y hay distintas formas de clasificarlos, pero bueno, que la clozapina sería una buena opción. Y después están los fármacos que actúan a nivel dopaminérgico, ¿sí? Ya sea el metilfenidato, que no actúa específicamente como agonista, pero sí aumenta la dopamina, y el pramipexol, que sí es un agonista dopaminérgico, que tienen más que nada evidencia en episodios depresivos, pero van ganando terreno también en qué pasa a nivel longitudinal. Y hablar un poco de antidepresivos, más que nada no porque sean recomendados, de hecho en la guía de tratamiento no aparecen como recomendaciones, pero sabemos que mucha gente utiliza antidepresivos en pacientes con trastorno bipolar. Eh, bueno, primero voy a poner este artículo que es nuevo, es del 2025, que dice el riesgo del switch a manía o hipomanía en pacientes con trastorno bipolar. Y es un estudio muy grande porque toma registro de 5 bases de datos de distintos países y en total son 122.843 pacientes con trastorno bipolar y que reciben el 60% de algún antidepresivo por depresión bipolar. Y se los siguió 730 días, o sea, un montón de tiempo. Y se vio que el riesgo de switch manía con el grupo que recibió antidepresivos no fue estadísticamente significativo mayor que los que no recibieron antidepresivos. Pero ¿qué pasa? Esto no es un dato que en realidad nos avale que los antidepresivos son eficaces en el tratamiento de los trastornos bipolares o la depresión bipolar. Lo único que nos dice es que si bien el switch maníaco es un evento adverso potencialmente grave y que tenemos que tenerlo en cuenta antes de dárselo a un paciente, es poco frecuente, pero es grave. eh, pero algo que discutíamos también la otra vez en el equipo es que si bien estos datos son bastante robustos e importantes y todo el tiempo van saliendo este tipo de información, no tiene que ser determinante para por qué no, porque
a ver, lo mismo que con clozapina. Sabemos que clozapina, tener una granulocitosis es un efecto potencialmente grave y raro, ¿sí? Pero no hace que uno lo dé o no lo dé. En cambio, los antidepresivos, la aparición potencial de este efecto secundario no debería ser el determinante porque no nos está hablando de si son eficaces o no. Y yendo a eso y hablando de la eficacia, si bien eh, no lo puse acá, pero los antidepresivos sacan al paciente por ahí de un episodio depresivo, suelen alterar lo que es el curso longitudinal. Este es un estudio que prospectivamente sigue a pacientes que presentan ciclado rápido y se fijan qué variables fueron determinantes para tener un ciclado rápido. Y las que dieron más significativas fueron, bueno, la cantidad de años de enfermedad, mayor severidad de enfermedad, peor funcionalidad, historia obviamente anterior de ciclado rápido, pero luego algo que también dio importante es el uso previo de antidepresivos, es decir, que podría ir alterando el curso de la enfermedad, podría hacer que la persona se empeore su evolución, o sea, que tenga un ciclado más rápido. Y este es un estudio súper nuevo, del 2025, y lo podría haber utilizado en otras diapositivas, pero elegí utilizarlo acá, que tiene un montón de pacientes en una cohorte en Suecia, y lo que busca es el riesgo de hospitalización por depresión, ya sea por grupo farmacológico, por fármacos individualmente y riesgo de manía. Y muestra cómo los estabilizadores del ánimo obviamente fueron a los que mejor les fue y a los psicóticos y antidepresivos en monoterapia a los que peor les fue, al litio como el único fármaco que significativamente redujo el riesgo de hospitalización y luego los antidepresivos antipsicóticos ninguno lo hizo. Y en lo que es el desarrollo de riesgo de manía, los antidepresivos fueron los únicos que mostraron un riesgo elevado de desarrollo de manía. Entonces, si bien los antidepresivos pueden generar un switch maníaco, el evento sería poco frecuente, pero potencialmente grave. Serían poco efectivos entonces para prevenir las hospitalizaciones por depresión y este aumento del riesgo de manía. Estarían asociados con un aumento del ciclado. Y acuérdense que estamos hablando de pacientes que estamos tratando longitudinalmente y no del episodio de depresión agudo. Y no puse diapositivas sobre esto porque sería ya extendernos mucho, pero el riesgo de suicidalidad con el uso de antidepresivos, que está muy bien caracterizado en niños y adolescentes, pero que eh, también hay información del aumento del mismo en pacientes adultos afectivos con trastorno bipolar. Ya para ir terminando, esta frase que dice, y para pensar en esta cuestión de que cuando empezamos un tratamiento longitudinal por un trastorno bipolar, tenemos que pensar desde el inicio que va a ser un tratamiento a largo plazo. Dice, dado lo que la respuesta a una clase de estabilizador del ánimo no se opone a una posible respuesta a otro, es decir, que hay, el paciente le puede ir bien con un fármaco o con otro, el tratamiento eficaz con el primer fármaco seleccionado puede resultar en un compromiso de continuar con esa droga durante muchos años, incluso aunque una alternativa podría haber sido igualmente eficaz para prevenir la aparición de los síntomas y haber tenido un menor impacto metabólico en este caso. Por esta razón, el médico debe considerar los pros y contras que pueden determinar la elección de un fármaco en el tratamiento a largo plazo. Y les pongo un ejemplo. Un paciente pretratamiento podría haber tenido estas características, con esta cantidad de episodios, con esta frecuencia bastante elevada y esta severidad elevada, y que post tratamiento le vaya bien y tenga una recuperación funcional y diríamos que es un éxito terapéutico. Pero ¿qué pasa si eso se hizo con una monoterapia de antipsicóticos, por ejemplo, quetiapina? O bueno, en el hospital yo tengo una paciente que la recibí y hace 10 años venía tomando monoterapia de clozapina y nunca tuvo un episodio, más un episodio, y había tenido episodios eh, maníacos psicóticos, pero nunca había recibido ni litio, ni valproato, ni carbamazepina, ni quetiapina, ni lamotrigina, o sea, ninguno de los fármacos que tienen evidencia de primera línea, no había recibido ninguno de esos, había recibido lanzapina, risperidona, porque obviamente se la pensaba como una esquizofrenia, y después termina con clozapina. ¿Y qué pasa con esta persona que a los 18 años le ponen clozapina, ahora tiene 28 años, o no sé, quetiapina o lanzapina, lo que sea? ¿Qué va a pasar con esa persona a lo largo del tiempo? O sea, se agarra este dilema de, bueno, la persona está muy bien con este fármaco, pero eventualmente sabemos que va a tener mayor riesgo de impacto metabólico y cognitivo-conductual. Y nos ponen ese dilema de, bueno, lo mantenemos así, le cambiamos el fármaco, ¿qué hacemos? Y lo mismo con
una mujer en edad fértil, es decir, y que por ejemplo se hace estabilizado con valproato. Por ahí no quería ser madre o nada, y eventualmente sí, y es una persona que, como decíamos, se le va a tener que discontinuar el valproato por el riesgo de teratogenia no es menor, es muy elevado. Pero ¿qué pasa también con el riesgo de una descompensación de su estado anímico, de su enfermedad anímica durante el embarazo? Eso también es muy riesgoso. Entonces, si bien vamos a tener que sacar el valproato, nos va a poner en un compromiso de que potencialmente la persona tenga un episodio durante el embarazo. Además de, obviamente, el desarrollo del síndrome de ovario poliquístico y el riesgo metabólico. Y este artículo también es muy interesante y para hacerlo muy rápidamente habla de qué tipo de eh, monitoreo de seguridad habría que hacer con los distintos fármacos utilizados para el trastorno bipolar. Habla del litio, medición de TSH, calcemia, bueno, función renal, lo que ya sabemos. Para el valproato y la carbamazepina, y para los antipsicóticos, la medición del peso, del perfil lipídico, de la curva de glucemia, electrocardiograma, prolactina. El tema es que con litio nosotros sabemos que eso hay que hacerlo y la gente lo hace, o directamente hay gente que no lo administra para no hacerlo o porque, entre comillas, no puede hacerlo, es decir, no tiene acceso por ahí en algunas partes del país para eso, pero bueno, la realidad es que eso no debería limitarnos. Eh, el tema es que con los antipsicóticos directamente no se hace, o sea, los antipsicóticos sí se administran y si bien uno cada tanto puede ir pidiendo algún perfil lipídico, la glucemia, cuando el paciente va aumentando de peso, no se hace esto de cada 3 meses pesarlo, cada 3 meses, o sea, no es que no se hace, pero digo, es bastante poco habitual. Y en cambio, eh, a pesar de eso, digo, los antipsicóticos son francamente ampliamente administrados. Entonces esta sería como una eh, auto... planilla de recomendación del uso de los fármacos de primera línea y segunda línea según la guía de tratamiento, pero adaptado según lo que fuimos viendo ahora. Vemos que el litio podría estar primero, ¿sí? Por su buena efectividad a nivel longitudinal de la prevención de episodios, de lo que es la inestabilidad, buen perfil de teratogenia, o sea, bajo riesgo de teratogenia, buen perfil a nivel metabólico, sin muchos síntomas cognitivos conductuales, ¿sí? Hay que tener en cuenta la cuestión endocrina y renal y bajos síntomas extrapiramidales. La lamotrigina es lo mismo, con poca evidencia para la prevención de manía, pero bastante seguro, ¿sí? Entonces, en realidad uno quizás debería ponerlo por delante de la quetiapina, ya que la quetiapina, si bien es un fármaco muy efectivo para el tratamiento de mediano plazo, sobre todo, y para lo que es lo depresivo, a nivel longitudinal no sería muy distinto de lo que es la lamotrigina, pero tiene un perfil de eventos adversos a largo plazo bastante más complicado, con esto, aumento de peso, riesgo metabólico, aumento del QTc, los síntomas cognitivo-conductuales, y bueno, ni hablar del valproato, que para depresión tiene poca información, para longitudinal en todo le fue peor que el litio, la combinación del litio eh, más valproato, el riesgo elevadísimo de teratogenia, eh, la cuestión hormonal del ovario poliquístico, el riesgo metabólico, el aumento de amonio, la carbamazepina, ni hablar el tema de la inducción, pero que no parece ser muy diferente que el valproato en cuanto a su eficacia, y menos riesgo teratogénico. Y en cuanto al aripiprazolo y la olanzapina, los puse porque bueno, son los que las guías de tratamiento ponen como fármacos de primera línea. El aripiprazol por sobre la olanzapina, principalmente por el riesgo de efectos secundarios metabólicos. Y en combinación parecería que el litio y la motrigina es la mejor opción. Luego litio más valproato que tiapina. Y en cuanto a lo que es el litio con la combinación de otro antipsicótico que no sea quetiapina, lurasidona parecería la mejor opción por la evidencia que hay. O bueno, también el aripiprazol podría ser una opción, sobre todo en pacientes con tendencia más a episodios maníacos. Y para terminar, bueno, no sé si la conocen, a Kay Jamison, es una psicóloga estadounidense que ella padece un trastorno bipolar y en su autobiografía Una mente inquieta describe cómo es vivir con trastorno bipolar.
pero también fue la autora de uno de los tratados más importantes de los trastornos bipolares, la enfermedad maníaco-depresiva, y esto lo que nos muestra es que la recuperación funcional es una posibilidad concreta, ¿sí? Así que bueno, eso es todo, espero no haber sido muy rápido o poco claro, o bueno, cualquier cosa ahora me dan sus críticas. Bueno, muchas gracias. Excelente, Lautaro. Bien. Vamos a ver. Ahí hay un chat con algunas preguntas. Em, y después, si no, abran los micrófonos y pueden ir preguntando. Abrí el chat. Dice, a veces se da la motrigina para TOC como potenciador, pero da síntomas en realidad. Yo no soy especialista en TOC, por lo que no sé mucho respecto a cuáles son las mejores estrategias de potenciación. Sé que se suele utilizar también muchas veces otros antipsicóticos. Eh, pero sí, la lamotrigina, esto, lo que les decía antes, cuando uno empieza a preguntarles a los pacientes por síntomas obsesivo-compulsivos en pacientes con lamotrigina, empiezan a referirlos. Crear, muchas veces los pacientes no los refieren porque no les parecen tan raros. eh, y a mí muchas veces me pasó de que lo noten cuando se disminuye la dosis de la motrigina, que por ahí te dicen que están un poco más inquietos o más perseverantes con la limpieza y demás, y al bajar la dosis de la motrigina también disminuye ese tipo de síntomas. Yo te Eh, estoy preguntando, Lautaro, no te preocupes. Eh, ¿Cuál sería la principal limitante? Porque no existen fármacos de primera línea para el tratamiento de los episodios mixtos bipolares, teniendo en cuenta la alta frecuencia. bueno, para el episodio agudo, lo que suelen recomendar las guías de tratamiento y los estudios, la cariprazina y la luración aparecen los fármacos como que vinieron a ocupar más ese rol desde los antipsicóticos. Eh, y después está como la idea de que el valproato es mejor que el litio para los episodios mixtos, pero de eso no hay tanta evidencia. Sí hay, como decía antes, un poco más de evidencia en cuanto a la luración y la cariprazina para los episodios agudos. Son los que más evidencia tienen. Eh, pero bueno, Bien, también hablaba esto de lo longitudinal, también chequear esto de la función tiroidea. Muchos pacientes empiezan con más ciclado y más síntomas mixtos cuando están hipotiroideos en tratamiento con litio porque tienen eh, un hipotiroidismo. bien. Otra pregunta es, ¿qué opción te parece más razonable en el tratamiento longitudinal cuando la predominancia de episodios es depresiva, leves o moderados, con síntomas mixtos? Bueno, el litio, Siempre. por lo que decía antes, termina mostrando, o sea, siendo más eficaz que la lamotrigina. Uno que sé yo, a veces empieza con la lamotrigina en pacientes que por ahí no han tenido esto, por ahí episodios maníacos importantes o hipomaníacos importantes y no tanta inestabilidad anímica, sino como síntomas más bien distímicos o depresivos, si son, por ejemplo, no sé, pacientes jóvenes, entonces uno quiere ir eh, viendo si por ahí con la motrigina irían bien, pero la realidad es que el litio parece la mejor opción. Bien. Otra pregunta, ¿qué opinión tenés sobre la neuroprogresión y cómo podría esto determinar el tratamiento? Bueno, en neuroprogresión, bueno, yo vengo de la escuela de Strežílevich, así que estamos bastante en contra de la teoría. Pero bueno, por ahí más que nada, porque esto de que no hay tanta evidencia para apoyarla y que es una hipótesis bastante poco operativa y reduccionista, es decir, como que si el paciente va empeorando, bueno, ya no hay mucho para hacer, y en realidad lo primero que uno debería hacer en realidad es ver si uno está haciendo las cosas bien o no, más que pensar que el paciente está neuroprogresando. Y de hecho, cuando hablaba un poco esto de la cognición, los estudios suelen ser bastante estables en mostrar que hay como tres tercios, un tercio de pacientes que ya vienen con cierto deterioro cognitivo, creo que era tres o más, no sé, variables que se estudien, algunos pacientes que tienen en- por ahí en algunas una sola, tipo fluencia verbal o no sé,
algo por el estilo, y hay pacientes que directamente no tienen eh, compromiso cognitivo, y lo que se vio es que a lo largo del tiempo no necesariamente los pacientes empeoran, sino que se mantienen, que los que iba mal les continúa yendo mal, a los que le iba bien cognitivamente continúa yendo bien, y lo que termina teniendo más impacto en esa neuroprogresión, entre comillas, son esto, el efecto a largo plazo de los fármacos, ¿no? Sobre todo esto a nivel cerebrovascular o síndrome metabólico y cómo eso puede afectar. Ujú. Bien. ¿Usas alguna aplicación en particular para la tasa de filtrado glomerular estimado? Sí, no sé ni cómo se llama, o sea, busqué tasa de filtrado glomerular y la primera que estaba me la bajé, y lo mismo con Google. Googleo alguna y uso la que está. Bien. Y acá hay un caso, a ver si te lo... Una mujer de 70 años con trastorno bipolar, cursando un episodio mixto. Obviamente, antes de leer el caso, ¿no? Los casos es como, no es una supervisión, es más o menos a ver Ah, obvio, obvio. quién tenés, Sí, eh, tomar algunos conceptos de la clase. sí, sí, y vale decir ni idea, ¿eh? Eh, Actualmente sin ideas de muerte, pero con la promesa de suicidio después de que se muera su hijo, que está cursando un cáncer. Tiene, Monorreno. sí, monorreno por cáncer renal. Y una función renal de una creatinina de 1,27, índice de filtrado glomerular de 61. Le preguntó al clínico si le podía dar litio, el clínico dice que sí. Dada la gravedad del caso, me quedaría más tranquila buscar estabilización con litio, pero dudo si pueda recibirlo con este riñón. ¿Qué? Bueno, no sé exactamente por ahí la respuesta, pero sí se me ocurrían otras cosas que me parecen importantes. Primero, pensar que, bueno, tiene una tasa de filtrado glomerular de 61, que como decíamos, no, ya no es enfermedad renal crónica, pero está ahí en el borde, o sea que obviamente que habría que monitorearlo. Claramente es una persona que en caso de iniciar litio sería importante mantener litemias más bien bajas. Y quizás otra cosa que me parece importante es, que no lo dije en la clase, es como sería de otro tema, pero la evidencia del litio para la prevención de esto, de eventos suicidas. No siempre es como enfermedad dependiente ni dosis dependiente. Es decir, o sea, no es que solamente es para los pacientes que tienen trastorno bipolar, ni que tienen que ser en litemias que son efectivas para, no sé, manías o depresiones agudas. Hay pacientes que con una litemia muy bajita ya tienen este efecto como protector suicida. Eh, de hecho, cuando uno lo ve, no sé si les ha pasado, es como muy impresionante la gente que suele tener este efecto positivo antisuicida con el litio, que de golpe te dicen, o sea, nunca más lo pensé. Y no necesariamente es, como decía, con litemias de 0,6, 0,8, sino que a veces litemias de 0,4, ese efecto está. No parece ser dependiente del efecto estabilizador del ánimo. Así que, qué sé yo, creo que podría llegar a ser en una dosis muy chiquita de litio, pero bueno. ¿Qué harías vos? Pongámosle que es virgen de tratamiento esta persona, tiene 70 años, bueno, no, 70 años con trastorno bipolar no debe ser virgen de tratamiento, pero ¿intentarías buscar otra opción o arrancar con litio? No, Monorrea. el tema, no, yo creo que probaría primero con otra cosa si no está tomando ningún fármaco. Eh, pero me parece que también se podría probar con litio, como digo, una litemia muy bajita si no está teniendo pasa que dice un episodio mixto, entonces pensaba, bueno, por ahí la motrigina no sería como la mejor opción, pero primero tratar el episodio mixto y después pensar con más tranquilidad a largo plazo, me parece. Sobre todo pensando que tiene 70 años. Claro. Otro casito, a ver. Paciente de 59 con litio y lamotrigina, con insuficiencia renal crónica, síndrome metabólico y un hipotiroidismo controlado con Ponía todas. trastorno cognitivo, sí. ¿Seguiría con litio? Tiene trastorno bipolar uno. No, pero más que nada, si realmente tiene una insuficiencia renal crónica, más que nada por eso, excepto que sea una persona como súper respondedora con litio, que no sé, que si le sacás el medio comprimido de 300 miligramos de litio que está tomando, ya se pone
loco o lo que sea, sí, me parece que mejor probar otra cosa, o sea, que siga con la motrigina y ver otra opción. No tanto por lo del hipotiroidismo, porque de hecho el hipotiroidismo no es una contraindicación para tomar litio, solamente que uno lo va monitoreando. Ah, bueno, justo responde un poco por ahí la pregunta siguiente de Hashimoto. Paciente joven bipolar 1 con antecedentes familiares de Hashimoto se comienza igualmente con litio. Sí, Sí, o sea, no es antecedentes una familiares contraindicación. o personales. De Hashimoto se empieza con litio igual. Sí, 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 no es una contraindicación el hipotiroidismo. Bien. Mantenimiento en bipolar uno, ¿cambiarías litio y la motrigina? ¿Combinarías litio y la motrigina o solo litio? Si va solo bien con litio, litio solo, es porque toma un solo fármaco y o sea, todo nos embola tener que tomar más de una pastilla. Y ya de por sí, muchas veces para tener una litemia efectiva hay que tomar más de un comprimido con litio, así que si va solo con litio, genial. Pero la realidad es que muchas veces uno combina el litio con otro fármaco y litio y la motrigina es una combinación espectacular. Así que de- depende del caso, pero bueno, cuanto menos fármacos toman mejor, pero no para que el paciente diga que bueno, estoy tomando pocos fármacos, sino para que no esté tomando fármacos si no es necesario. Bien, esta pregunta es interesante, la de Damián. Está claro que a largo plazo los antidepresivos no deberían utilizarse según lo planteado en la clase, pero ¿cuánto tiempo considerás su uso en caso de que haya evidenciado respuesta y buena tolerancia en una fase aguda? La verdad no sé muy bien la respuesta a esa pregunta. O sea, por empezar, trato de evitar el uso de antidepresivos en pacientes con trastornos bipolares, entonces eh, no tengo tanta experiencia de pacientes que han recibido antidepresivos teniendo un trastorno bipolar y a los que les he dado han sido pacientes. Eh, o sea, tuve más pacientes a los que les saqué antidepresivos que a los que les puse antidepresivos con trastorno bipolar, pero a los que les puse o he tenido que darles algún antidepresivo fueron casos de depresiones muy graves que no han respondido a otros tratamientos farmacológicos. Eh, pero también tengamos en cuenta que tenemos otras estrategias que no son fármacos antidepresivos para sacarlos rápidamente de una depresión, como por ahí la terapia electroconvulsiva o las infusiones de ketamina, que también podrían ser opciones en casos en los que uno consideraría dar un antidepresivo. También está el tema de pacientes con trastornos bipolares y comorbilidades de trastornos de ansiedad y TOC y demás, que también ahí aparece una complejidad con el uso de antidepresivos, pero no sé realmente Bien, cuál sería el tiempo. gracias. Bueno, primero, excelente por la clase. Te quería felicitar, me gustó mucho y hay muchos comentarios positivos en el chat. La pregunta Bueno, la hacía, gracias. entiendo, ¿no? Que son como medio mala palabra en el tratamiento longitudinal. Y no tanto si los introducís vos, ¿no? Si, bueno, ¿qué harías? La formularía al revés la pregunta. ¿Cuándo se lo sacás? En el paciente que recibís vos, poner una consulta segunda opinión o una. Y vos, sí, lo vas a sacar. Lo viene tomando hace cuánto. Bueno, ¿qué considerás vos como elemento para decir lo saco, ¿no? Bueno, en general, si el paciente viene ya como muy inestable y está tomando algún antidepresivo, suele ser medio, y no está tomando, por ejemplo, no sé, ningún antipsicótico o ningún estabilizador del ánimo, uno por ahí primero pondría algo para tratar de estabilizarlo desde el lado de fármacos que tengan evidencia y después por ahí empezar a retirar, pero más que nada por el tema de el síndrome de discontinuación de los antidepresivos y cómo nos puede confundir con un empeoramiento del episodio, pensar que está teniendo un episodio mixto y en realidad está teniendo síntomas de discontinuación del antidepresivo. Entonces eso por ahí, luego con bastante cuidado, o se debería hacer, pienso, con bastante cuidado en un principio. Y después es verdad, hay pacientes que llegan estables y que están estables, qué sé yo, con su estabilizador del ánimo y algún antidepresivo. Y ahí yo voy esperando, o sea, voy viendo un poco cómo va siendo la evolución del caso, la evolución del paciente. Y después la realidad también es que hay pacientes que llegan con cargas muy elevadas de antidepresivos. Entonces, incluso por más de que uno se los quiera sacar rápidamente, el tiempo a veces no lo permite. Yo tengo una paciente que justo ayer no, pero esta semana celebramos, nos dimos cuenta que hace 3 años que la veía en tratamiento y cuando la recibí, no sé, estaba tomando 30 miligramos, un preparado con 30 miligramos de imipramina. Y ahora estamos en 2 miligramos de imipramina y nos está llevando 3 años retirarlo, porque
es muy difícil de hacerlo, qué sé yo, pacientes con una combinación incluso de antidepresivos, entonces por más de que uno quizás quisiera sacárselos rápidamente, eh, a veces no es posible por la clínica misma del paciente y por la clínica del paciente expuesto al antidepresivo, es decir, la dificultad esto del síndrome de descontinuación. Eh, no sé si responde muy bien la pregunta, pero No, 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 sí, sí, responde a la complejidad de justamente eso, ¿no? tal cual, sí, es muy difícil. Bueno. Bien, bueno, no tenemos más preguntas. Ya que estoy, hago una preguntita más. Si lo tenés mixto de entrada, ¿no? Depresión con síntomas mixtos y para la fase aguda esa. Pensando ya con la mirada, como me gustó mucho el dibujito de ese, pensar en la fase aguda, ya con la mirada en el longitudinal, si paciente virgen de tratamiento, con antecedentes familiares, estoy pensando en un caso, Sí, antecedentes sí. familiares de primer grado, suicidio en la familia, todo, y con esa mirada. eh, bueno, probablemente infiero que litio, por lo que estuviste tirando en la clase, con la mirada longitudinal, pero el toque de algo inicial como un antipsicótico, segunda generación, Cari o Sí, Valcote, Valcote, perdón, Valproico de entrada, como pensando en la mirada longitudinal, pero con la sí, fase sí. aguda en alguien virgen. A ver, como decís, alguien virgen de tratamiento, pero con todos estos antecedentes que mencionabas, uno Sí, podría pensar que el, sí, el sí. episodio que está teniendo es un episodio mixto. Sí, sí, casito de esta Supongamos forma. que hacemos el diagnóstico de trastorno bipolar. Ujú. Bueno, obviamente hay que estabilizar al paciente del cuadro agudo, como decíamos antes, cuando aparecen con cualquier tipo de episodio. Y sí, algunos de estos antipsicóticos parecen la mejor opción, sobre todo si es un episodio mixto importante. Los episodios mixtos suelen ser muy desagradables para las personas y para sus allegados y para nosotros también. Eh, Así que sí, seguramente en general lo que se recomienda es sí, utilizar algún fármaco de este tipo como lurasidona, cariprazina, sulpirida, son fármacos buenos para el tratamiento del episodio mixto y concomitantemente, o por ahí no necesariamente en la misma consulta, pero uno ya puede ir pensando y explicándole al paciente y a los familiares de la idea de un tratamiento más longitudinal y de prevención de episodios. Pero bueno, uno puede empezar con un fármaco que actúa en lo agudo y ver qué pasa, ver qué quieren también el paciente. Si quiere empezar en tratamientos, entendiendo que es el primer episodio y el primer tratamiento, si quiere realmente embarcarse en algo de prevención de episodios o no, porque por ahí no quiere. Bien, perfecto, en esa toma conjunta de decisiones. Entonces, Sí, sobre todo con esto del que es el primer episodio, ¿no? Porque por ahí vos le tenés que explicar a una persona, es más fácil explicar a una persona que tuvo muchos episodios, hay que hacer algo para que no los tengas, para que no tengas más, que a alguien que nunca tuvo ningún otro episodio, decirle, bueno, ahora la idea sería que tomes esto por ahí de una forma crónica o longitudinal para prevenir que te vuelva a pasar. Y la persona dice, bueno, me pasó una sola vez, no sé si me va a volver a pasar. En realidad uno tampoco lo sabe. Entonces, es bueno ver qué pasa con eso. gente. Bien, última. ¿Qué consejos podrías aportarnos para paciente joven bipolar uno con comorbilidades, trastorno de la conducta alimentaria y o uso de cannabis? Eh, no, tratarlo como cualquier comorbilidad. Qué sé yo. También lo que es verdad es que muchos pacientes con trastorno bipolar y que tienen comorbilidades, al mejorar el trastorno bipolar, mejoran de alguna de las comorbilidades. Es decir, hay que ver si también el uso de cannabis no es una forma como autorregulatoria de la persona, no sé, para dormir mejor o estar menos ansiosa, menos inquieta, menos mixta, lo que sea. Y bueno, los trastornos alimentarios sí son muy difíciles de tratar. Y bueno, nada, ver también qué pasa con eso. Esa la hice yo, la pregunta, porque sí, los trastornos alimentarios previos a la bipolaridad, incluso en edad menor de aparición de trastorno bipolar, tiene mal pronóstico. Y el uso de cannabis, justo la pregunta la hice pensando en una paciente porque el uso de cannabis era, según yo evalué, para
mitigar los efectos de la bipolaridad, del trastorno mixto, que apenas utilizado litio bajó y dejó el cannabis, porque Sí, ya no sí, tenía eso se ve. sentido, porque era para frenar los síntomas, ¿no? Pero bueno, pero el trastorno alimentario no. Eh, y No, es que se yo ahí creo que sería tratarlo la comorbilidad, o sea, aparte. Sí, 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 que un especialista en en trastorno trastorno mixto. alimentario trabajar en conjunto o derivarlo a una persona de confianza que sepa tratar Sí, ambas tal cual. cuestiones, pero sí, Sí, me sí, parece de las comorbilidades más difíciles a veces sí, de tratar. eso pensé, por eso te preguntaba, sí, pero bueno, gracias, ¿eh? Derivar el Sí, concepto. no, Es no, hay que que hacer las me dos parece que cosas sí, en hay conjunto, que. hay que tratar en equipo. Sí, Bien. Bueno, Lautaro, muchísimas gracias. Excelente la Bueno, presentación. Julián, gracias a vos y bueno, gracias. gracias a todos. Bueno, Bueno, adiós. muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, gracias.